Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de lo que es una base de datos en Android SQLite y el concepto de este. Mi nombre es Eddie Marca Yugra y estoy en la Universidad Pública del Alto en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y este video es realizado para la materia de Tecnologías Emergentes 1 de sexto semestre dictado por el ingeniero Reinaldo Ceballos. Antecedentes. SQLite apareció en mayo del año 2000 de la mano de su creador Richard Heap, quien ha liberado las diferentes versiones de SQLite en su base de licencia GPL, por lo que su código es de dominio público y cualquier persona puede modificarlo. Gracias a esto, SQLite ha sido mejorado a lo largo de los 7 años por un gran número de colaboradores y también ha sido migrado a diversas plataformas. ¿Qué es SQLite? Es un motor de base de datos SQL transaccional, de código abierto, ligero, autónomo y de configuración simple y sin servidor, que se caracteriza por almacenar información persistente de forma sencilla. SQLite, gracias a sus características, se diferencia de otros gestores de base de datos, proporcionando grandes ventajas sobre ellos. Así también podemos decir que son de dominios públicos y es gratuito tanto para fines privados como para comerciales. Podemos decir que SQLite cuenta con varios enlaces de lenguaje de programación, en los que podemos mencionar son el Java, el C, C++, JavaScript, Python y entre otros. Las características de SQLite. El SQLite está escrito en C y redondeado en un envoltorio Java proporcionado por el SDK de Android. El SQLite es una base de datos de hasta 2 terabytes de tamaño. Contiene una gestión de base de datos transaccional de autocontenido sin servidor ni configuración. Permite campos de tipo BLOT, que es Binary Large Object, para almacenar archivos binarios grandes como puede ser una imagen. Este posibilita las relaciones entre tablas y es posible trabajar con bases de datos virtuales en memoria y sin archivos físicos. En cuanto a los tipos de datos que SQLite maneja, podemos mencionar el int, varchar, float, real, double, float, text, boolean, date. Y ahora voy a mostrar un ejemplo sobre lo que es la creación de la base de datos. Aquí, como podemos ver, hemos creado un botón para crear la base de datos, donde el ID va a ser botón crear, y nos vamos al myActivity, donde vamos a declarar una variable de tipo button con el nombre botón crear, y en esta parte vamos a definir un puntero al botón crear, y en esta parte vamos a agregar un setOnClick para que nos detecte al momento de presionar, y un viewOnClickListener para que nos implemente el método. Y nos vamos a crear una clase, en este caso yo lo creé como dbAyuda, donde vamos a crear la base de datos y las tablas. Primeramente vamos a extender una extensión de SQLite OpenHelper. Vamos a agregar el data version, que va a ser la versión de la base de datos, un de tipo int y el de tipo string, el nombre de la base de datos, y el otro de tipo string, que va a ser el nombre de la tabla, que en este caso va a ser contactos, y el nombre de mi base de datos va a ser agenda. En el constructor vamos a poner el nombre de la base de datos y la versión de la base de datos, que en este caso sería la agenda y la versión, que es el número 1. Y en el onCreate vamos a ejecutar el query, donde vamos a poner create table, el nombre de la base de datos, que es agenda, los campos, que va a ser id de tipo integer, va a ser primary key y va a ser de auto incrementable, un nombre de tipo texto de not null, el teléfono de tipo texto not null y el correo electrónico de tipo texto.
y volvemos al MyActivity, y donde ponemos en el onClick un objeto y otro objeto con el SQLite database con el nombre de DB, y en aquí es donde se crea la base de datos. Ponemos un if donde dice que DB, si es distinto de null, entonces nos crea la base de datos, y si no es, entonces nos va a marcar que va a ser error al crear la base de datos. Entonces, ejecutando este ejemplo, podemos ver que está instalando ya en nuestro emulador Android. Como podemos ver, nos muestra aquí el botón de crear base de datos. Una vez presionado el botón de crear base de datos, nos sale el mensaje de base de datos creada. Para verificar que está creada, nos vamos al DDMS, donde están todos los archivos, y donde dice data, abrimos la data, el archivo data, buscamos el otro archivo data y lo abrimos y buscamos el nombre de nuestro programa, que es el com-examples.sqlite. Entonces lo abrimos y nos crea una nueva carpeta que es database, y en aquí está nuestra base de datos con el nombre de agenda. Conclusiones y recomendaciones. Se recomienda usar SQLite cuando se desarrolla una aplicación con necesidad de internet. Esto porque cuando desarrollamos una aplicación en la que necesitamos usar internet y consultar los datos, no tenemos buena cobertura o buena señal, y es por eso que se recomienda usar una base de datos SQLite. Este motor ofrece una simple y sólida organización de conservar los datos, gracias a todas sus características que tiene esta herramienta, ¿no? Y con el SQLite podemos usar los valores almacenados en la caché de la base de datos. Bueno, y bien, he dicho todo esto, muchas gracias por llegar a este punto y por favor denle un like al video. Gracias.